Inglaterra ha tenido una gran cantidad de reyes famosos y emblemáticos, desde el mítico Ricardo I Corazón de León hasta la reina Isabel I de Inglaterra, pero sin duda uno de los que han dejado una gran huella en esta representativa nación fue Enrique VIII de Inglaterra, famoso por sus 6 matrimonios, su ruptura con la Iglesia Católica y una afición por la decapitación. Pero no todo era cortar cabezas en la vida de este monarca. Con su corpulenta figura y sus varios matrimonios, Enrique VIII fue el protagonista de una serie de eventos que han pasado a ser la historia del Reino Unido. Por ello y porque puedo, hoy vamos a hablar del decapitador, el mecenas de las artes, Enrique VIII. Nace el 28 de junio de 1491 en el Palacio de Placentia, en el distrito de Greenwich, en Inglaterra. Fue hijo de Enrique VII, rey de Inglaterra y señor de Irlanda, mientras que su madre fue Isabel de York, ambos pertenecientes a la clase de los Tudor. El matrimonio tuvo 7 hijos, donde fue él el tercero de estos y el segundo varón. Cuando todavía no había cumplido los 2 años, fue nombrado alguacil del castillo de Dover y Lord Warden de Cinque Ports. Es decir, con menos de 2 años era funcionario ceremonial en el reino y guardián de 5 ciudades que eran aliadas. Nunca viene mal un poco de buen y sano nepotismo. Pero claro, todos estos nombramientos a un niño pequeño sin conocimiento alguno eran en realidad una movida maestra por parte de su padre para mantener el control personal de los puestos lucrativos y no compartirlos con familias establecidas. Maravillosa jugada. Ya sabéis, si vais a jugar el Juego de Tronos de la vida real, hay que cubrir todos los frentes. Tiempo después fue nombrado conde mariscal de Inglaterra y lord teniente de Irlanda, esto un año después. Y al poco fue nombrado caballero de Bath, con 3 años ya había tenido más cargos que muchos políticos actuales. Nuestro prota, como era de esperar, siendo miembro de la realeza, tuvo una excelente educación, con los mejores tutores de Inglaterra, logrando aprender con fluidez latín, francés y algo de italiano, incluso algunas fuentes dicen que también el español. Adicional a la educación tradicional de la realeza, recibía clases de teología y estudios sagrados, ya que se pensaba que como era el segundo hijo varón, estaba destinado a hacer una carrera eclesiástica, ya que para ese entonces era tradición. Y quién diría que muchos años después se enfrentaría con la iglesia, pero calma, ya llegaremos a esto. Enrique siempre resaltó en todo lo que hacía, no como su hermano mayor, Arturo, que fue muy torpe y enfermizo desde pequeño. En noviembre de 1501, a los 10 años, participó como duque de York, otro título más, en el matrimonio de su hermano Arturo, príncipe de Gales de 15 años, y Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos españoles, de 16 años. Esta unión fue una estrategia de su padre Enrique VII para crear una alianza formal con sus rivales principales para este entonces. Estas personas con las que siempre tienes que tener un ojo apuntando hacia ellos por si acaso, los siempre traicioneros franceses. Se dice que la pareja no tuvo comunicación porque no hablaban del mismo idioma. Este matrimonio no duró nada, ya que a las 20 semanas Arturo fallece. Algunas fuentes indican que murió de tisis pulmonar, tuberculosis, causa por la cual no pudo consumar el matrimonio con Catalina. Tras la muerte del primogénito, a sus 11 años, el bueno de Enrique se convierte en el legítimo sucesor de la corona, siendo nombrado príncipe de Gales. Su padre, curtido en las movidas de la política y la corte, al ver que sería el próximo rey, no dudó en buscarle pareja. Pero ¿para qué perder el tiempo buscando en otro lado? Ya tenía a Catalina de Aragón y Enrique sí tenía salud y vitalidad de sobra. Este no moriría como polluelo de colores. El plan era sencillo: casarlos y continuar con la alianza, pero con tan mala suerte que la reina Isabel I de Castilla, madre de Catalina, murió al poco tiempo, complicando dicha alianza, ya que el esposo de Isabel y Enrique VII no tenían buena comunicación. Catalina no se negó, porque si con el primero le fue mal, quizá con el segundo tendría mejor suerte, pero debido a las relaciones de su padre y su suegro, quedó un tiempo como en el limbo. Así duró hasta el 21 de abril de 1509, cuando fallece Enrique VII, y su heredero, que estaba a punto de cumplir los 18 años, ascendió al trono y se declaró que se casaría con ella, sosteniendo que fue el último deseo de su padre. La boda fue algo discreta, ya que no se había aclarado por completo la dispensa
casa papal, ya que para la iglesia no estaba bien que se casara la viuda del muerto con el hermano. Pero a Enrique le chupaba un huevo, el rey podía hacer lo que el rey quisiera. Y bueno, ya desde un poco antes, cuando Enrique VII ya estaba vivo, la iglesia consideraba que la familia real andaba dando malos pasos. Aparte, el padre quería ahorrarse la dote, que ya había dado por su otro hijo muerto, Arturo. No se andaba con tonterías Enrique VII. Si hay que sacar ventaja de un hijo muerto, se saca. La boda se celebró el 11 de junio de 1509, en la iglesia de los frailes observantes de Greenwich. Y el 23 de junio de ese mismo año, Enrique llevó a su esposa Catalina, que ya contaba con una avanzada edad de 23 años, desde la Torre de Londres hasta la bahía de Greenwich para ser coronada reina al día siguiente. Este fue un gran acontecimiento. El paseo del rey se adornó con tapices y telas finas. Después hubo un gran banquete, y muchos dirán que, bueno, es lo lógico, era su boda, pero la realidad es que Enrique fue uno de los primeros derrochadores reales. No escatimaba en gastos, construyó palacios, monumentos, contrató artistas y trajo color a su nación. Él sabía cómo vanagloriarse a sí mismo, era, por así decirlo, lo opuesto a su padre. Pero al mismo tiempo, Enrique VIII también acumuló y amasó más riqueza que cualquier otro rey inglés. Su corte fue diseñada para impresionar y sobresaltar a visitantes y residentes por igual. Anhelaba que su corte fuese el centro cultural de toda Europa, y en cierto modo lo fue en muchos aspectos. A pesar de estar deslumbrado por su herencia, no agradeció a los hombres de su padre que lo ayudaron a obtener fortuna. En lugar de ello, 2 días después de su coronación, arrestó a 2 ministros, los más importantes de su padre, y fueron acusados por alta traición y ejecutados al año siguiente. La acusación era totalmente falsa, cabe acotar. Las ejecuciones por motivos políticos serían una de las principales tácticas implementadas por el rey Enrique VIII para acabar con quien se interpusiese en su camino. Poco después del matrimonio, Catalina quedó embarazada y dio a luz a una niña que nació muerta el 31 de enero de 1510. Después de 4 meses volvió a concebir y el 1 de enero de 1511 nació un niño a quien llamaron Enrique, duque de Cornualles, que falleció repentinamente 53 días después. Tras esta muerte, el matrimonio se distanció un poco y su relación nunca fue la misma. Al tiempo, Catalina volvió a quedarse embarazada, pero este hijo también falleció poco después de nacer, cuando Enrique volvía de Francia. ¡La muerte te persigue en cada rincón! En diciembre de 1514 tuvo otro hijo, el príncipe Enrique, que también falleció en un breve parto. El 18 de febrero de 1516, Catalina dio luz a una hija sana. Le pusieron el nombre de María y fue bautizada 3 días después en una gran ceremonia en la iglesia de los frailes franciscanos observantes. Estaba todo perfecto, pero era una mujer, y en esta época no valía consentirse hombre. El 10 de noviembre de 1518, Catalina tuvo otra hija, pero el bebé era débil y murió al cabo de unas horas. En total, Catalina tuvo 6 embarazos, tratando de tener el sucesor al trono, pero nunca fue su destino darle un sucesor al rey. Catalina y Enrique continuaban a la espera de tener un hijo sano, pero fuese por la razón que fuere, Catalina se volvió cada vez más religiosa. En un principio, Enrique trató de distraerse incrementando los espectáculos en la corte. Era un esposo leal, aun cuando las jóvenes atractivas de Alcurnia siempre eran bienvenidas en las fiestas y banquetes, pero Enrique era coqueto y no un vulgar lujurioso, al menos hasta entonces. Veréis, él vivió en una época muy emocionante con otros reyes como Carlos I de España y V de Alemania, que gobernaba media Europa, y el rey Francisco I de Francia, que era parecido a Enrique en ciertos aspectos, probablemente en los malos. Todos estos personajes dominantes eran rivales, y Enrique estaba desesperado por recobrar la reputación de Inglaterra y formar parte del Juego de Tronos de la vida real como lo habría hecho su padre. Cuando tuvo el dinero y el poder, buscaba la excusa para agarrarse a hostias con los franceses. Se moría de ganas de ir a obtener su bautizo de sangre como guerrero, ya que Inglaterra todavía seguía humillada tras haber sido expulsada de Francia. Y es que los reyes medievales de Inglaterra habían alegado ser reyes de Francia por más de 100 años, 116 concretamente, y a mediados del siglo XV aproximadamente, más o menos una generación antes del rey Enrique VIII, los ingleses habían contado con grandes territorios de Francia, y es por ello que Enrique estaba deseoso de recuperar lo que consideraba sus antiguas pertenencias.
sutil. Contamos un poco más sobre esto en la historia de ascenso y hoguera de Juana de Arco. Os la dejo por aquí. Los primeros años de Enrique fueron buenos. Peleó contra Francia y se podría decir que tuvo éxitos parciales, ya que ocupó Tournai, un puente en el borde de este país, y quemó otras ciudades con el fin de enviar mensajes. Inglaterra, al ser una isla, dependía de su flota naval, ya fuese para defensa, expedición o comercio, y Enrique recibe el crédito de ser el fundador de la fuerza naval inglesa. Su mérito real fue transformarla en la gran fuerza de guerra en la que las formó, pues frenó muchas posibles invasiones. Para 1520, la reputación internacional de Enrique era óptima y sus grandes contemporáneos, Francisco I de Francia y Carlos I de España, competían por su apoyo. Después de declararse la paz entre Inglaterra y Francia, Enrique y Francisco acordaron una gran reunión en el campo de Tela de Oro. Como cualquier cumbre moderna entre jefes de Estado, el tema principal del encuentro fue el despliegue de riqueza y poder entre ellos mismos. Ni me sorprende. La cumbre duró 17 días y para la misma construyeron un palacio portátil que después tuvieron que destruir. Se consideró el encuentro un éxito total, pero unas semanas después, Enrique tuvo un encuentro secreto con Carlos I de España para discutir un tratado y al poco tiempo, Inglaterra y Francia estaban de nuevo en guerra. No entiendo nada. En 1521, Enrique obtuvo una gran distinción de otro orden, la cual le dio tremenda satisfacción, pero que más adelante tuvo que lamentar. Veréis, cuando Enrique subió al trono lo hizo como católico. En el continente, la iglesia estaba siendo atacada y se hablaba de reformas. Años antes, en 1517, Martín Lutero escribió varios argumentos de la corrupción de la iglesia, difundiendo sus ideas alrededor de Europa y provocando un gran debate teológico. Enrique entonces escribió un libro llamado Defensa de los 7 Sacramentos, defendiendo al Papa y respondiendo a algunas de las críticas de Lutero. El libro contenía testimonios y pensamientos del rey. Uno particularmente curioso hace énfasis en su insistencia en la permanencia del matrimonio y la necesidad del poder papal. Dos cosas con las que más adelante no estaría tan a favor. El entusiasmo del Papa por el libro fue mayor de lo esperado por Enrique, valiéndole el título de defensor de la fe. Otro más. A pesar de su gran reinado y de que seguía brillando como las estrellas, su matrimonio se estaba yendo a la mierda. Seguía sin heredero. Catalina hizo todo lo posible, bien lo sabe Dios, pero sus hijos salían defectuosos. Para este momento, Enrique seguía siendo un marido fiel y se encontraba desconsolado por no tener descendencia masculina. Motivado por esto y porque su esposa prefería rezar y sumergirse en la religión, empezó a buscar dónde afilar la espada de carne, haciéndose con alguna que otra amante ocasional. Una de estas amantes fue Isabel Blount, quien fue dama de la reina. Luego haría una pausa con ella y tomaría como amante a María Bolena. Enrique llegó a creer que su relación con Catalina estaba maldita y se sintió obligado a reemplazarla. ¡Qué la casualidad! Al poco tiempo quedó encinta su amante ocasional Isabel Blount. Y de allí nació Henry Fitzroy. Dato de color, este apellido se le daba al bastardo de un rey en Inglaterra, algo así como nieve a los que eran hijos del norte en Juego de Tronos. Su relación con Catalina continuó deteriorándose. El dolor de los hijos muertos, en vez de unirlos, los separó. Y Enrique comenzó a frustrarse cada día más por el matrimonio infructuoso que tenía con Catalina. Por 18 años habían permanecido como un devoto esposo y una sirvienta esposa. Pero tenían la necesidad de tener un hijo legítimo y heredero, y por desgracia, su esposa estaba ya seca. Para 1525, el tema de la sucesión empezó a preocupar seriamente a Enrique, a tal punto que, en una ceremonia formal, este públicamente reconoció la paternidad de su hijo ilegítimo, Henry Fitzroy, nacido 6 años atrás. Este fue el único hijo legítimo que reconoció oficialmente. Enrique aparte le confirió el título de duque de Richmond, y como en toda ceremonia pública era necesario que la esposa estuviese al lado de su esposo. Imaginaos a Catalina teniendo que ver a su marido darle un título a su hijo bastardo, hijo que ella nunca le había podido dar. ¡El dolor! En el siglo XVI era imposible conseguir un divorcio, la iglesia simplemente no lo permitía. No importaba si habías ido a la guerra, contribuido con la iglesia o eras el rey de Inglaterra. No podías divorciarte y punto. La ansiedad de Enrique por la sucesión, sumada a la atracción que empezó a sentir por otra joven llamada Ana Bolena, hermana de su amante, lo llevaron a juzgar críticamente su matrimonio. Pues, ¿por qué cojones debería seguir con una mujer que no podía darle un hijo? Es una muy buena pregunta, la verdad.
y no sé qué contestarte. Él ya había probado que sus balas no eran de salva. Ella era el problema. Thomas Wolsey, su real consejero, era el ministro más poderoso de Enrique y miembro de la iglesia. Este tenía sus propios intereses y le dio instrucciones a Enrique de cómo hacer para tratar de conseguir la ansiada anulación del matrimonio. ¡Qué buena noticia! Se dice que Thomas Wolsey aspiraba a ser el próximo papa. Como Catalina de Aragón era la tía del emperador Carlos V, que tenía a Italia bajo su control, Wolsey trató de persuadir a Enrique de no divorciarse de Catalina, al menos en un inicio. Sin embargo, Enrique VIII ya había tomado esa decisión de hacer las cosas a su manera y no era capaz de escuchar argumentos, pensando que lo que él quería tenía que hacerse. Y punto. Pues ya está. Y sé que a muchos os parecerá bien, pero lo cierto, o en cierto modo, Enrique VIII estaba siendo usado. ¡Cuál simp! No me esperaba eso. Veréis, cuando Enrique conoció a Ana Bolena, quedó fascinado, pero ella se encontraba comprometida con un noble llamado Enrique Percy. Por instrucciones de Enrique VIII, Thomas Wolsey fue el encargado de romper el compromiso de este par. A Percy se le mandó a regresar a su hogar y estaba furioso. Le juró enemistad a Enrique y una semana más tarde nuestro prota le hizo una proposición a Ana, la cual rechazó, diciéndole que no puede ser su esposa, pues él evidentemente ya tiene una, y ella no quería ser la amante de nadie. Y puede parecer una muestra sana de entereza, pero en realidad era una movida maestra. No tenía problema con ser su putilla, pero su meta, a diferencia de su hermana, no era conformarse con esto, era conseguir ser reina. Enrique frecuentemente quería lo que no podía tener y Ana lo empujó a volverse obsesionado y apasionado por ella, convenciéndose de la necesidad de anular su matrimonio con Catalina. Así empezó la sórdida y larga historia por terminar su matrimonio, historia que habría de involucrar al rey, al cardenal, a corte y al país entero. No, este pibe es muy pelotudo. Toda esta situación sería la chispa que detonó en el incendio de la reforma de la iglesia en Inglaterra y su ruptura final con Roma. A Wolsey se le asignó la tarea de deshacer el matrimonio de Enrique y Catalina, pero la tarea era bastante difícil, por no decir casi imposible. El Papa nunca otorgaría una anulación bajo los términos de Enrique, y esto quedó claro en 1529 cuando un enviado del Papa llegó a Inglaterra a discutir con Wolsey un juicio papal para terminar el matrimonio. El Papa dio órdenes muy precisas de no otorgar el permiso y de posponer el juicio lo más que se pudiese. Enrique empezó a ponerse ansioso y, según se dice, la buena de Ana, como buena trepadora, empezó a comerle la oreja diciéndole cosas sobre Wolsey y que este estaba en una agenda personal y que además en realidad no se esforzaba en absoluto por conseguir la anulación. En vista de que todo se estaba dilatando más de lo que el rey estaba dispuesto a tolerar y al malmetimiento de Ana, nuestro prota consideró que Wolsey había fracasado. Por lo tanto fue acusado por alta traición y en su arresto de camino a Londres muere convenientemente. Tras esto, un clérigo llamado Thomas Cranmer, quien luego fue nombrado arzobispo de Canterbury, aconsejó a Enrique que podía preguntar las opiniones a las universidades de Europa sobre las posibilidades de anular su matrimonio él mismo. Y el Consejo General le dijo que sí podía obviar la opinión del Papa, justo lo que él quería escuchar. Ya sabéis, como cuando en Google encontráis una pseudociencia que está a favor de vuestra puta paranoia. Pues así se las gastaba Enrique. Claro, muchas de estas opiniones eran de reformistas no católicos tradicionales, pero para Enrique representaban la única alternativa, por lo que les tomó la palabra. En 1530 se le ordenó a Catalina retirarse de la corte y se nombró a Ana reina suprema. Habiendo fallado en obtener el divorcio de Roma, Enrique decidió aumentar la presión. Convocó el parlamento para usar su fuerza anticlerical contra el Papa. Entre 1532 y 1534, una serie de medidas culminaron con la reforma en Inglaterra. Posteriormente a la ruptura con Roma, los arzobispos se resistieron y el rey les cuestionó que si el juramento de lealtad y la alianza para el Papa estaba por encima de su lealtad para con su rey. Enrique impuso que su primera alianza fuera para con él. Y ya tomaba por culo. No teniendo otra alternativa, los clérigos aceptaron. Y es que la otra opción era obviamente ser desvividos, y entre obedecer y vivir o negarse y palmarla, eligieron la más beneficiosa para su salud. Para este entonces, el consejero era Tomás Moro, quien, al saber la decisión de Enrique, decide renunciar al
el puesto. Las razones: sus diferencias con el rey eran muy grandes en cuanto a su divorcio y su política con la iglesia, y sus constantes restricciones del rey hacia el clero. Pues ahora les estaba dando hasta para llevar encarcelamientos, confiscaciones, expropiaciones y demás movidas. Thomas, al parecer, no temía en expresar su descontento, y hasta nuestro prota le habría sugerido guardarse sus opiniones. Pero este sencillamente no podía cerrar la boca. ¿Qué le ocurrió al bono de Thomas? Bueno, fue llevado a juicio y encontrado culpable de traición. Sutil. Este, fiel a su costumbre de no cerrar la boca, dijo que estaban equivocados al anular el matrimonio con Catalina y que Enrique era un pecador por romper con la iglesia. Así que lo mataron. En este punto habían pasado ya 6 años y todavía no se había resuelto lo del divorcio. Ana, por temor a que Enrique se cansara y decidiese regresarla a su casa, decide por fin acostarse con él, causando una gran conmoción porque quedó embarazada. Ahora, Enrique necesitaba casarse lo más pronto posible y la suerte tocaría a su puerta, pues el arzobispo murió dejando vacante el cargo de la iglesia inglesa, y es cuando Octavo nombra a Thomas Cranmer como arzobispo de Canterbury. Cranmer, que estaba lejos de ser tonto y que entendió para qué le habían dado este puesto, declaró la unión de Enrique y Catalina nula sin efecto. Aparte, la ley de supremacía había sido aprobada y Enrique se declaró cabeza de la iglesia de Inglaterra. El Papa ya no sería reconocido en Inglaterra y por lo tanto él mismo aprobó su propia anulación. Es bueno ser rey. Con todo este poder y teniendo el Parlamento a sus pies, en el acto de sucesión declaró a su hija María, la que había tenido con Catalina, como ilegítima. Los únicos herederos legales serían de ahora en adelante los que Ana le proporcionase. Sin embargo, una cosa es lo que deseas y otra lo que la vida tiene para ofrecerte. Y aunque las predicciones decían que sería un varón, terminó naciendo una niña llamada Isabel para desilusión del rey. What's wrong? I'm sorry. It's bad news. It's a girl. Where's the trash can? Octavo y la corte estaban tirándose de los pelos. Nadie podía imaginar la idea de una reina, por lo que la crisis de la sucesión estaba lejos de terminar. Además, Enrique encontraba a Ana cada vez más irritante y menos atractiva, por lo que decidió que convenientemente no era una verdadera mujer de la realeza. Se cansó de Ana y preguntó a sus abogados y consejeros si podían hacerla elegantemente a un lado, porque ya estaba viendo con buenos ojos a otra joven llamada Jane Seymour, quien era dama de Catalina. Y tanto los abogados como consejeros, sabiendo que decir que no era básicamente una condena de muerte, dijeron que sí, es posible quitártela de encima, no te preocupes. Al poco tiempo, Ana quedó nuevamente embarazada y nuestro prota se quedó quieto. Unas semanas más tarde, Catalina muere y Ana, por alguna retorcida razón, hizo una fiesta que no le agradó para nada a Enrique. El embarazo de Ana termina finalmente con un aborto y además el bebé habría sido un varón. Tras esto, el rey juró que nunca más volvería a dormir con Ana. Tiempo después, en una justa, nuestro prota tuvo un accidente, cayéndose del caballo, y el caballo finalmente le termina cayendo a él encima, dejándolo inconsciente por 2 horas. Y es que no sabéis la de muertes y accidentes que tienen a sus espaldas los caballos. Los caballos han sido realmente los grandes escritores de la historia. Los caballos son malas personas. ¡Ay! ¡Asesino! ¡Asesino! Ya lo estaban dando por muerto cuando recuperó la consciencia. Y de este momento en adelante, no sé si por miedo a los terribles caballos, pero no volvió a hacer ejercicios en su vida y empezaría a partir de ahí a engordar. Seguramente tendría algún problema de tiroides. El matrimonio de Ana y Enrique murió con la muerte del niño que ella perdió. Para Enrique su matrimonio estaba embrujado, porque claro, nada podría explicar mejor una serie de abortos que la siempre confiable brujería. Esta cosa es real, hijo. Y con esto en mente decidió hacer borrón y cuenta nueva, es decir, mandar a Ana a tomar por culo y volverse a casar. Con la ayuda de Thomas Cranmer, nuestro prota armó una conspiración bastante jodida, hay que decir, pues acusó a Ana de tener relaciones con 5 hombres y hasta se señaló de un acto de adulterio con su propio hermano.
humano. Bajo amenazas de tortura, uno de los supuestos amantes confesó que todo era cierto, y eso fue suficiente para matarlos a todos. Ana fue apresada en la torre del castillo de Londres y obligada a presenciar la ejecución de aquellos 5 hombres. Y poco antes de su propia ejecución, fue persuadida para firmar un documento donde aceptaba la disolución de su matrimonio y negaba cualquier reclamo que alegara Isabel, su hija, con Enrique en relación al trono. En teoría le dijeron algo como: firma, si lo haces vas a salir de una pieza, serás desterrada, no vivirás con mayores lujos, pero todo va a salir bien, no te preocupes, no te vamos a matar. Uy, sí, claro. Obviamente la mataron, pues después de firmar el documento no saldría de una pieza, saldría en 2, su cabeza por un lado y el cuerpo por el otro. Y con su hija siguió la confiable que había tenido con la primera. Fue desterrada y despojada de su título y ambas fueron declaradas bastardas. El cadáver de Ana no habría empezado a descomponerse cuando contrajo matrimonio con su tercera esposa, Jane Seymour. Enrique estaba convencido de que ahora sí iba a tener un heredero. Aunque fue un matrimonio rápido, Jane nunca fue coronada reina, porque Enrique quería estar seguro de lograr un resultado exitoso en esta nueva unión. A la tercera va la vencida. Para él, su fin era tener un verdadero hijo legítimo, ya que el hijo que había tenido fuera del matrimonio y había reconocido legalmente, murió de pronto a los 17 años. Enrique decía estar muy enamorado y que Jane había llegado a sus brazos virgen e inmaculada, algo que no habían hecho sus anteriores esposas. Esta unión terminó siendo beneficiosa para Enrique, pues terminó teniendo ese hijo varón que tanto anhelaba, pero con la consecuencia de que Jane Seymour perdió la vida durante el parto. ¿Por qué me persigue la desgracia? Y tal vez tuvo hasta suerte, porque no le dio la oportunidad al rey de cansarse de ella y acabar separándole la cabeza del cuerpo. Después de la muerte de Jane, VIII sería influenciado por su consejero y ministro Cromwell, el cual le sugirió que podía aliarse con príncipes luteranos, por lo que Enrique fijó la mira en la hermana del duque de Cleves. En esta familia no eran exactamente luteranos, pero tampoco eran católicos. De todas formas, la idea de esa relación era simplemente afianzar alianzas políticas. A finales de 1538, una alianza con los Cleves en Alemania salvaría a Inglaterra de su aislamiento. Convenientemente, el duque del Principado tenía 2 hermanas solteras, y es así que surge el interés de Enrique por Ana de Cleves. Enrique estaba acostumbrado a estar rodeado de mujeres hermosas y contaba con que su nueva pareja sería también bastante agradable a la vista. Después de un largo viaje llegó Ana de Cleves a Inglaterra, y cuando llegó, al menos para los gustos del rey, no era bastante agradable a la vista, y hasta llegó a decir que Ana era más fea que los fenómenos que exhibían en las ferias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pero pese a la repulsión que sentía, el matrimonio, que era solo por política, se llevó a cabo. Para enero de 1540, Enrique ya quería quedar libre nuevamente. Durante todo este tiempo, era tanto su desagrado a Ana que se dice que no logró tener una erección, y obviamente no hablemos de consumar. Hay que decir que según las fuentes, Enrique estaba entusiasmado con Catalina Howard. Era joven, hermosa, astuta, disfrutaba de los bellos momentos a su lado y lo hacía sentir joven, a la que creía virgen. Pero para su desagrado descubrió que su profesor de música le habría enseñado a tocar más de una flauta, y esto desde los putos 11 años. Diabólico. Además habría estado calibrando un primo. Sí, estas cosas no solo pasan en Monterrey, los seguidores del canal mexicanos sabéis de lo que hablo, ¿verdad? La joven también le sacó brillo a la espada de carne de un caballero de la corte de Enrique. Hay que estar mal de la puta cabeza. Pero si 2 tetas tiran más que 2 carretas, parece que un buen trozo de carne hace que algunas mujeres pierdan hasta el sentido de la autopreservación. La puta. Catalina Howard fue acusada de llevar una vida libertina antes de casarse con Enrique y tras el matrimonio. Sus 2 amantes fueron arrestados y llevados a la Torre de Londres, donde ambos confesaron. Los 2 amantes fueron ejecutados. Catalina Howard no tenía esperanza alguna. Solo estuvo recluida en una casa mientras pasaban las celebraciones decembrinas hasta febrero, esperando que se emitiese un acta que le permitiese ser condenada sin derecho a juicio. Y ni siquiera tuvo derecho a la espada elegante, que se decía que dolía menos al momento del impacto con el cuello. Aunque no muchos decapitados han dado fe de ello. Obvio. Se fue con un hacha. Para su 6º y último matrimonio, Enrique eligió a Catalina Parr, una mujer 2 veces viuda y extremadamente rica por derecho propio. Se dice que Enrique buscó otro matrimonio más por compañía que por tener placer sexual, o para asegurar la sucesión, porque para este entonces Enrique probablemente sufría de impotencia.
Un dato positivo sobre su última esposa es que ayudó a Enrique a que se reconciliara con sus hijas María e Isabel, de manera que a través de la tercera ley de sucesión ambas volvieron a formar parte de la línea de sucesión al trono, después de su hermano Eduardo. En enero de 1547, la salud de Enrique comenzó a declinar. Se le había desprendido un coágulo de una de sus piernas trombosadas, lo cual le ocasionó una embolia. Todos estaban conscientes que se estaba muriendo, pero nadie era capaz de decirlo en voz alta. Era considerado traición predecir la muerte de un rey. Pero estaba claro que el rey estaba cerca de la muerte. Entonces, uno de los miembros del consejo se armó de valor y dijo que tal vez Enrique querría examinar su conciencia para hacer las paces con Dios, el Dios que desterró de su reino. Enrique pasó tiempo con su confesor y recibió la Sagrada Comunión, esto según algunos historiadores. Finalmente, Octavo fallece el 28 de enero de 1547 en el Palacio de Whitehall, a los 55 años. Casualmente, el día en que su padre habría cumplido 90 años. Y esa noche sus restos reposaron en un santuario. Fue sepultado en la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor. Pero habría tremendo elefante en la habitación en forma de pregunta. ¿Qué cojones iba a pasar ahora? En el sermón del funeral, Jane Seymour y Catalina Parr fueron las únicas reconocidas como sus legítimas esposas, y se puede decir que tuvieron suerte teniendo en cuenta cómo acabaron algunas. A ningún otro rey inglés se le reconoce mejor o se le identifica más rápidamente en sus retratos que a Enrique VIII, aunque Carlos III está intentando pasar por encima de él. La gigantesca figura de hombros anchos con casco emplumado, con piernas bien separadas, por no decir deformes. O como se diría hoy en día, un cuerpo no hegemónico o no normativo. Realmente era una figura pomposa, su mirada reflejaba crueldad y mezquindad. Fue bueno cuando tenía 17 años, pero el poder hizo aflorar lo corrupto de su ser y terminó siendo un hombre muy cruel. Era alto para la época, medía casi 1,90, siendo 1,88 centímetros, cuando ascendió al trono y pesando unos 90 kilos, siendo por aquel entonces un hombre atractivo y atlético. Pero el paso del tiempo y sus excesos lo llevaron a pesar 180 kilos, según algunas fuentes, y hasta se dice que necesitaba ayuda de grúas y otros mecanismos para poder movilizarlo. Se estima que durante sus 36 años de reinado, Octavo llegó a ejecutar a unas 57.000 personas, entre plebeyos, miembros del clero y de la realeza. Estas víctimas perdieron la vida, muy a menudo acusadas por ser herejes, por traición o negación de su poder absoluto como cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Enrique dejó escrito en su testamento que lo sucedería su hijo Eduardo VI, pero como este solo contaba con 9 años, no podía gobernar, así que se eligió a Edward Seymour, tío materno de Eduardo, como Lord Protector del reino, y se dispuso que si Eduardo fallecía, sin antes tener hijos, lo sucedería su hermana María, hija de Catalina de Aragón, y sus herederos seguirían la línea de sucesión. Si María también moría sin herederos, entonces la corona pasaría a Isabel, la hija que tuvo Enrique con Ana Bolena y sus descendientes. Pero Eduardo VI ignoró los deseos de su padre y nombró a su prima Juana Grey, bisnieta del rey Enrique VII, como sucesora, en parte porque su hermanastra María era católica, al contrario que Juana, que creía en la causa protestante y por ello apoyaba la reforma de la Iglesia de Inglaterra. Así fue que Eduardo VI eliminó a sus medias hermanas de la línea sucesoria, alegando que ambas eran ilegítimas. Pero cuando Eduardo falleció por tuberculosis a los 15 años, en julio de 1553, lo sucedió Juana. Pero poco después, y ante el descontento de la población, el consejero de Inglaterra decidió derrocarla y proclamar reina a María. Juana resultó siendo decapitada unos días después, y es que lo que se hereda no se hurta, dicen por ahí. Más adelante fue reconocida como la Sangrienta María por las ejecuciones que marcaron la restauración del catolicismo en Inglaterra. Esta fue acompañada por su media hermana Isabel a tomar el poder. Pero como diría Andoni, esto es otra historia. Y si queréis saber más de la historia de Inglaterra, tendréis que hacérmelo saber violentamente. Es de cierto modo irónico que Enrique se casase tantas veces buscando tener un hijo varón y que finalmente fuesen sus hijas, las que no consideraba dignas, las que terminarían convirtiéndose en unas de las monarcas más importantes de Inglaterra. Pero así es la vida, colegas, llena de sorpresas, incluso para los reyes. Pero bueno, siempre le quedará el consuelo de que esta fue tan sanguinaria como él. Gracias por estar ahí, gente.